Y ahora pidamos al Señor que nos guíe en este tiempo de estudio, en este tiempo de aprendizaje de su palabra. Así que quiero invitarte a que inclines tu rostro y pidamos al Señor, al Espíritu de Dios, que nos guíe en este tiempo para que Él hable a nuestros corazones. Amado Padre Celestial, tus bondades y tus misericordias las reconocemos hoy, porque nos has dado la dicha de estar aquí, Señor, de poder atesorar tu consejo, de expresar cánticos hacia ti. Y ahora, Señor, nos permites, Señor, recibir tu consejo. Instrúyenos, Señor, háblanos. Hay expectativa en el corazón de la congregación, Señor. Que esa expectativa esté puesta en ti, Señor, y que tú me uses como instrumento para hablar al corazón que hoy tú has predestinado, Señor, que esté aquí, Padre. Gracias por tu palabra, la cual nos instruye el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos, estamos continuando el estudio de la carta de Efesios. Hace unas semanas tuvimos que hacer un alto por la tarea misionera, la cual ha sido de mucha bendición y estamos muy agradecidos con lo que Dios ha hecho en nuestra conferencia misionera. Y hemos venido hablando de una serie de bendiciones, de una serie de regalos para nuestra vida. ¿Recuerdas esa frase que hemos estado usando durante todos estos temas? Que muchos cristianos son como el Perú, mendigos sentados sobre un banco de oro. Poseemos inmensas riquezas espirituales, somos millonarios espiritualmente, pero no vivimos como esa realidad, porque muchas veces no las conocemos, y si no las conocemos, por ende no podemos disfrutarla. Por lo tanto, Pablo escribe esta carta para recordarles a los creyentes las bendiciones y las riquezas que cada uno de nosotros tiene en Cristo. Es que muchos creyentes de origen gentil estaban siendo influenciados por el paganismo de su época. Estaban comenzando a dudar de la seguridad de su salvación. Hermanos, y si tú dudas de la seguridad de tu salvación, tenlo por seguro que toda tu vida espiritual va a ser débil, insegura, temerosa. Por eso el apóstol Pablo comienza fortaleciendo su confianza en el Señor al recordarles que tienen bendiciones espirituales que ya han recibido. Mira cómo inicia el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A partir de ahí, de esta invitación a examinar y a estudiar los regalos, las bendiciones que el Señor nos ha dado, que garantizan la seguridad de nuestra salvación. Y te recuerdo algunos. ¿Recuerdas el primer regalo? El regalo de nuestra elección. Hemos sido predestinados por Dios, no somos un accidente. El regalo de nuestra elección, el regalo de nuestra predestinación, el regalo de nuestra redención. Hemos sido comprados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Vales la sangre preciosa del Señor. El regalo de nuestra esperanza. No vivimos como seres o personas que no tenemos un futuro. Nuestra esperanza está asegurada. Y el quinto regalo, el regalo de nuestra herencia. Somos coherederos con Cristo. Y hoy vamos a ver uno de los regalos que diría yo es el mayor de todos, el que sostiene todo lo anterior, y es el regalo del sello del Espíritu Santo. Amén. El regalo del sello del Espíritu Santo. Es que si hay algo, queridos hermanos, que el ser humano anhela profundamente, es tener la certeza de que es amado, es tener la certeza de que es aceptado y que pertenece a alguien. Es que le da miedo ser rechazado, ser olvidado o no tener valor. Por eso muchas personas hoy tratan toda su vida tratando de encontrar identidad que les dé seguridad. Sea que ponen esa o buscan esa identidad en la familia, las amistades, las relaciones, el éxito o la aprobación de los demás, pero todas estas cosas son temporales. Y cuando ponemos nuestra identidad en estas cosas, tristemente también nuestra seguridad será inestable. Pero esta lucha de buscar ser aceptados, de sentirnos seguros, no es simplemente de aquellos que no conocen a Cristo. Muchos creyentes también viven hoy con una identidad totalmente frágil. Dudan de la seguridad de su salvación.
dudan de que en verdad han sido aceptados por el Señor. Es que muchos creyentes, si bien es cierto, han sido salvados, tienen preguntas en sus mentes. ¿Realmente Dios me ama? ¿Puedo estar seguro de mi salvación? ¿He fallado? ¿Acaso Dios me ha descartado? ¿Cómo sé que llegaré al cielo? Pues para responder a esa necesidad de seguridad, de pertenencia y de identidad, el apóstol Pablo escribe, guiado por el Santo Espíritu, estos versículos 13 al 14. Porque después de hablar de la obra del Padre que nos escogió y que el Hijo nos redimió, presenta uno de los mayores regalos que Dios le ha dado a cada uno de los creyentes: el sello del Espíritu Santo. Y permíteme el día de hoy responderte 4 preguntas fundamentales sobre este maravilloso regalo. Amén. La primera pregunta que debemos hacernos: ¿qué significa el sello del Espíritu Santo? El apóstol Pablo nos dice, versículo 13: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pastor, ¿a qué se refiere este sello? Pues para comprender esta afirmación debemos entender lo que significaba el término sellado o sello en el mundo antiguo. Pues bueno, en el mundo antiguo el sello significaba propiedad. Es que los sellos se utilizaban para identificar al dueño legítimo de algo y demostrar que eso le pertenecía. Los animales tenían el sello, los esclavos, los documentos, la mercadería tenían un sello que daba a identificar al dueño legítimo. Es que el sello identificaba quién era el propietario y protegía aquello que le pertenecía. Pues bueno, queridos hermanos, el contraste es maravilloso, porque de la misma manera, cuando Dios nos sella con su Espíritu Santo, está declarando: este creyente me pertenece. Cuando el Espíritu Santo sella la vida de una persona, está declarando: este creyente me pertenece. Es propiedad de Dios. Antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, pero por medio de Cristo hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. Ya no pertenecemos al pecado ni al mundo, ya no pertenecemos ni a Satanás, pertenecemos a Cristo, quien nos compró con el precio más alto, su propia sangre. Porque habéis sido comprados por precio, dice el texto de 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Es que, queridos hermanos, el sello del Espíritu Santo declara que somos propiedad exclusiva del Señor. Todos en algún momento, cuando hemos comprado una prenda, una camisa, un pantalón, ¿qué dice la etiqueta? Made in Tailandia, Made in China, etcétera, etcétera. Pues, querido hermano, ¿sabes cuál dice la etiqueta de quién le perteneces? Made in Dios. Todo creyente que ha sido sellado con el Espíritu Santo ha sido puesto y ha sido declarado que ahora le pertenece al Señor. Y si le pertenecemos al Señor, la respuesta lógica es que ya no te perteneces a ti mismo. No son tus tiempos, no son nuestros talentos, no son nuestras decisiones, no es nuestro futuro, porque ahora todo le pertenece al Señor. Y por ende debemos vivir bajo esa premisa de que ahora no nos gobernamos a nosotros mismos, sino que ahora el Señor nos dirige y nos controla. El sello también significa autenticidad. Los documentos oficiales llevaban el sello del rey para demostrar que eran auténticos. Si el sello, sin ese sello, cualquier escrito podría considerarse falso. Pues bueno, de la misma manera, queridos hermanos, el sello del Espíritu Santo autentifica que una persona pertenece verdaderamente a Cristo. Por eso Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es el Espíritu de Dios quien confirma en nuestro interior que somos hijos de Dios, pero que también produce una transformación visible, un nuevo amor, un deseo ahora de obedecer la palabra, un deseo ahora de odiar el pecado,
Un fruto visible en tu vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre y templanza. Es que, queridos hermanos, aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo dejan ver las evidencias visibles, claras, de que su vida es auténtica en el Señor y que han sido cambiados. Por eso es que los sellos distinguen a los falsos de los verdaderos. También un sello, queridos hermanos, significaba seguridad y protección. En el mundo antiguo, cuando algo era sellado, quedaba bajo la autoridad, bajo el cuidado de su dueño. Por ejemplo, el sepulcro de Jesús fue sellado para impedir que fuera abierto. La entrada del foso de los leones, donde estuvo Daniel, fue sellado por el sello, valga la redundancia, del rey. Pues de la misma manera, queridos hermanos, cuando Dios nos sella con su Espíritu Santo, está declarando que nuestra salvación está bajo su protección. Y aquí quiero hacer un énfasis, queridos hermanos. Si hay una de las cosas con las cuales Satanás debilita a la iglesia, es hacerle dudar a la iglesia que no es salva. Es hacerle pensar que después de haber caído, tropezado, muchas cosas, no pertenece al Señor. Pues Dios ha puesto su sello para darte seguridad, queridos hermanos. Por eso Pablo dice, fuiste sellados no hasta cuando dejes de pecar, fuiste sellados no hasta cuando todo vaya bien, fuiste sellados para el día de la redención, cuando estés con Cristo. Porque cuando Dios nos sella por su Espíritu, declara que nuestra salvación está bajo su cuidado, su sustento y su protección, que no es temporal sino permanente. Por eso Jesús prometió y les dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Queridos hermanos, la salvación no se puede perder, está segura en el Señor. Una de las preguntas que hacemos en la entrevista de bautizo es saber si tienen la certeza de que la salvación es segura. Y una de las cosas que hace Satanás es susurrar que cuando fracasamos y caemos nos dice, y así dice que eres hijo de Dios. Los hijos de Dios no pecan. ¿Has escuchado ese susurro? Queridos hermanos, aunque enfrentemos pruebas, dificultades, problemas, adversidades, etcétera, etcétera, podemos estar seguros, queridos hermanos, que nadie, absolutamente nada, nos puede quitar de la misma presencia de Dios, porque estamos en sus manos, porque Él es quien nos guarda hasta el día de nuestra redención. Queridos hermanos, tu salvación está segura, porque ha sido sellada con el Santo Espíritu del Señor. Amén. Mira, el sello también significa autoridad. Porque el sello también es una representación, o el sello también representa la autoridad del rey. Cuando el faraón entregó su anillo a José, le estaba delegando autoridad sobre toda la nación. Génesis 41-42. Entonces faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Quienes poseían el sello actuaban respaldados por la autoridad del rey. De la misma manera, queridos hermanos, cuando Dios nos sella con su Espíritu, no solo declara que somos suyos, sino que también nos envía a representarlo a todas las naciones. Sino que nos declara ahora a nosotros embajadores, como dice Pablo. Así que somos embajadores en el nombre del Señor Jesucristo. Es que el Espíritu Santo, queridos hermanos, nos capacita, nos instruye para servir, nos instruye para evangelizar, para enseñar la palabra y cumplir la comisión que Dios nos ha dado. Esa autoridad no proviene de nosotros, sino del Señor, quien nos selló con su Santo Espíritu. Entonces, después de estos detalles, podemos decir que el sello del Espíritu Santo, escúchame muy bien, es la obra de Dios mediante el cual el Espíritu Santo viene a habitar permanentemente en el creyente desde el momento de su salvación, confirmando que ahora le pertenece al Señor. Es la marca de pertenencia,
Es la marca de que esa persona es auténticamente cristiana. Es la marca de salvación, de seguridad, que la salvación no se pierde. Es la marca de seguridad que necesitamos o que Dios coloca sobre quienes creen en Cristo, garantizando que todo lo que el Señor ha dicho es verdad. Y esto, queridos hermanos, no fue algo inesperado, sino que esto fue el cumplimiento de una promesa. Por eso el texto continúa diciendo que se nos ha sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una promesa que Dios había anunciado tiempos antiguos por medio de sus profetas. El profeta Joel escribió esto: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. El profeta Ezequiel dijo lo siguiente: os daré un nuevo corazón y pondré, la promesa, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y pondré dentro de vosotros mi espíritu. La promesa era que Dios no solamente visitaría a su pueblo con su presencia, sino que vendría a habitar permanentemente en el corazón de ellos. Y el Señor Jesús consumó esta promesa cuando dijo: yo rogaré al Padre y os daré otro consolador que esté con vosotros solo por en algún momento. Así dice el texto, que solo en los momentos buenos, que estará con vosotros para, dile que está a tu costado, el Espíritu Santo está para siempre en tu vida. No lo dudes. ¿Quién es el Espíritu de verdad? Y queridos hermanos, antes de ascender al cielo, Jesús ordenó a sus discípulos en Hechos 1:4: esperad la promesa del Padre. Y esa promesa se cumplió en Hechos 2:4 cuando dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Queridos hermanos, desde ese momento una nueva etapa en la historia se ha dado de la redención. Dios habitando permanentemente en cada creyente por medio de su Espíritu, y el sello del Espíritu Santo, quien nos declara que somos propiedad, quien nos declara que somos ahora propiedad exclusiva de Él. Es la garantía que tenemos que ahora le pertenecemos y que nuestra salvación es segura, queridos hermanos. Entonces, me pregunto yo, si somos una iglesia que ha sido sellada por el Espíritu Santo, ¿cómo se aplica esto? Pues bueno, queridos hermanos, debemos vivir como pueblo que le pertenece al Señor. Debemos vivir como personas que ahora pertenecemos al reino de Dios, reflejando una vida de santidad, cumpliendo fielmente la misión de Cristo que nos ha encomendado, viviendo para Él en todo lo que tú y yo hagamos, porque una vez más tú ya no te perteneces. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, ahora tú le perteneces al Señor y estás en las manos seguras. Pruebas, adversidades, absolutamente nada nos puede separar del amor de Cristo. Amén. Lo segundo, ¿cómo se recibe el sello del Espíritu Santo? Es muy interesante, queridos hermanos, porque hay personas que piensan que el sello del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión. Que alguien se convierte y después tiene que esperar que el Espíritu Santo venga y lo selle. Pues no, no es así. El creyente es sellado en el mismo momento que oye el Evangelio y pone su fe en Cristo. Mira lo que dice el versículo 13, la primera parte. Me la he salteado intencionalmente. Dice: en Él también vosotros. Ahora se dirige a los gentiles creyentes. Recuerda que ha venido hablando a judíos y ahora comienza a ingresar a este grupo maravilloso, la iglesia del Señor, los gentiles. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, tienen el sello del Espíritu. Y este texto nos presenta una secuencia muy clara. Primero debemos oír la palabra de Dios. Versículo 13 dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio. La palabra oír no es simplemente escuchar o tener información. La palabra oír significa o expresa la idea de escuchar con atención, comprender el mensaje, recibirlo con un corazón dispuesto a responder en fe y en obediencia.
Y los creyentes en Éfeso habían escuchado la predicación del Evangelio. Por eso Hechos 19:10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, ahí están los de Efesios, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Queridos hermanos, ¿no escucharon filosofías humanas? Ni una religión. No escucharon una tradición religiosa, no escucharon simplemente consejos motivacionales, sino que dice el texto que escucharon la palabra de verdad, es decir, el evangelio de la salvación. Queridos hermanos, vivimos en una sociedad hoy cristiana donde lo que menos se hace es hablar de la palabra de verdad. Ha sido reemplazada por cualquier cosa. Ahora imagínate cómo viven esos creyentes. Inseguros, débiles. Me atrevería a decir tal vez que no son creyentes, porque han tomado un evangelio diluido. Porque el evangelio, queridos hermanos, se resume a esto. Pablo lo dijo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Queridos hermanos, el verdadero evangelio del Señor revela nuestra condición de pecadores y nos hace buscar desesperadamente la obra redentora de Cristo, porque Él se presenta como el camino, la verdad y la vida, como dice Juan. Por eso, queridos hermanos, nadie puede recibir la salvación sin escuchar antes el mensaje de Cristo. Por eso Pablo dijo: ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? Porque la fe nace cuando Dios usa su palabra para abrir el corazón del pecador y llevarlo a poner su confianza en el Señor. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Queridos hermanos, por eso es muy importante que tú y yo anunciemos el evangelio. Por eso es muy importante que tú y yo prediquemos. Las personas no van a recibir el sello del Espíritu Santo porque simplemente les decimos que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso no es así. Necesitan escuchar el evangelio, la palabra de verdad. Ahora, hay mucha gente que ha escuchado de Jesús, ha escuchado del evangelio, por ahí simplemente se quedó. Porque la segunda secuencia, escuchar y luego creer. Porque después de escuchar la palabra de verdad viene una respuesta. Por eso Pablo añade: y habiendo creído en Él. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? El término Él es el Señor Jesucristo. Porque la fe salvadora tiene como centro a Cristo. No solo por conocer lo que Él existió, no solo por aceptar información bíblica de Él, sino que la invitación es a que tú y yo pongamos nuestra fe, creer, mejor dicho, confiar plenamente en Él como Salvador y descansar en su obra en la cruz y estar dispuesto a rendirme plenamente a Él, para que Él te declare ahora su pertenencia, sellándote con el Espíritu de Dios. Es que cuando una persona cree verdaderamente en Cristo, Dios inmediatamente, no después, no buscando una experiencia posterior, sino es inmediatamente, es sellada con su Espíritu Santo. Antes de la salvación nosotros vivíamos, como Pablo describe, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero cuando la persona pone su confianza en Cristo y en su obra redentora, Dios inmediatamente, en ese preciso momento, la sella con su Santo Espíritu. Aquel que estaba separado de Dios ahora es atesorado por el Señor y es considerado su pertenencia, porque es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y es interesante, queridos hermanos, que los términos oír y creer nos indican que todo esto ocurre en el momento en el cual tú y yo le entregamos nuestra vida al Señor. No existe un intervalo. No existe una experiencia posterior, porque la Biblia solo describe a creyentes y a inconversos, aquellos que tienen su espíritu y aquellos que no lo tienen. Pablo dijo: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El asunto es serio, queridos hermanos. El asunto es serio.
Por eso la invitación es a todos nuestros amigos que hoy nos escuchan en las redes sociales o aquí en el templo. Si tú crees que Jesús murió y resucitó por tus pecados, venga, Él te puede salvar. Si tú confías en Él, si tú te arrepientes de tus pecados, Él te salvará. Porque la promesa, y eso es lo que todos hemos hecho aquí, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón de que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Por eso la pregunta para todos nosotros no es simplemente si tenemos información de Jesús. La pregunta es: ¿has puesto tu confianza en Jesús como Señor y Salvador? ¿Has puesto tu confianza en el Señor? ¿Le has entregado plenamente tu vida? ¿O simplemente es un acompañante? ¿O simplemente es alguien al cual tú acudes como el genio de la lámpara mágica? ¿O simplemente es alguien que se ha vuelto un amuleto en tu vida? Pues esa es una pregunta que debe examinarnos. ¿Cómo estamos mirando al Señor? ¿Hemos escuchado, hemos creído? Pues si eso es así, Dios te ha sellado con su Santo Espíritu. Amén. Mira la tercera pregunta. ¿Qué bendición recibimos por haber sido sellados por el Santo Espíritu? El versículo 14 nos muestra esta realidad. Dice que es el sello del Espíritu de la promesa. Y describe a este sello del Espíritu de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida. Mira lo que nos plantea ahora el escritor. La palabra que usa para arras significa que el sello del Espíritu Santo, el mismo Espíritu, es un depósito, es un anticipo, es una garantía, es un primer pago. Es que en el mundo antiguo, y también se sigue usando hoy, cuando una persona compra una propiedad o realizaba una transacción importante, entregaba una parte del pago como garantía de que va a regresar a contemplar, completar el resto. Es como cuando tú y yo adquirimos un auto o una propiedad. Vamos al banco y le digo: yo te voy a dar unas arras, una garantía, un primer pago que me compromete a mí por 10 años, por 20 años, pagarte por completo aquello que yo he asumido como compromiso. Entonces el apóstol nos está diciendo: ustedes han recibido la garantía de que Dios va a cumplir sus promesas en su vida. Y ahora es interesante que esta palabra arras no simplemente significa garantía, sino que también llevaba la expresión de fidelidad y compromiso. Después, en el tiempo, esta palabra se relacionó mucho con el anillo de compromiso. Es que cuando un hombre le entrega un anillo a una mujer que ama, le está diciendo: todavía no ha llegado el día de la boda, pero mi compromiso contigo es firme. Volveré para llevarte conmigo y estaremos juntos para siempre. Y mientras ese día llega, el anillo le recuerda a la novia que ya le pertenece a su prometido y que la promesa será cumplida. Pues de la misma manera, Cristo, quien es el novio, quien compró a su novia, la iglesia, con el precio de sangre, ascendió al cielo y ha dejado a su Espíritu Santo como las arras, la garantía de que Él va a volver por su pueblo y de que Él va a redimir nuestras vidas por completo y vamos a gozar de la herencia que Él tiene preparado para nosotros. Él lo dijo así en Juan 14:3: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Hermanos, está hablando de nosotros, no de desconocidos. Eso debe darnos seguridad, eso debe darnos confianza. Ahora, esto no significa: pastor, pero es que ¿acaso el Señor no nos ha dado por completo su Espíritu, que simplemente nos ha dado un anticipo de Él? No estoy diciendo eso. No significa que solo tengamos una parte del Espíritu Santo, no. El Espíritu habita plenamente en el creyente. Por eso cuando tú dices: quiero más de tu Espíritu, tú estás lanzando una gran herejía, porque tú ya tienes al Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo, que la obra que hoy experimentamos mediante el Santo Espíritu
Es un anticipo de la gloria futura. Mira, te lo describo de esta manera. Es como si Dios hubiera abierto las puertas del cielo y un pedacito de su gloria ha venido a habitar en tu corazón y en mi corazón. Y gracias a ello hoy tenemos paz para con Dios. Y gracias a ello hoy tenemos gozo de la salvación. Hoy tenemos comunión con Cristo. Hoy tenemos su dirección, la transformación de nuestro carácter. Pero todas esas bendiciones, queridos hermanos, solo son una pequeña muestra de la herencia eterna que Dios ha preparado para nosotros. Por eso Pablo les decía en Romanos 8:23, miren, son las primicias del Espíritu. Es como si estuviera describiendo, son los primeros frutos de la cosecha anunciada, porque vendrá una cosecha mucho, mucho mayor. Cuando Pablo nos está diciendo que el Espíritu Santo son las arras, la garantía de que un día tú y yo recibiremos plenamente todo lo que el Señor ha prometido. Por eso el apóstol Pedro describe esta herencia de esta manera: incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada ¿en dónde? ¿Reservada en dónde? En los cielos. Reservada en los cielos para vosotros. Pon tu nombre en vez de vosotros ahí. Queridos hermanos, vivimos en una sociedad donde los seres humanos buscan seguridad por medio de contratos, depósitos y garantías, porque las promesas humanas pueden fallar. Pero ¿sabes quién te está haciendo esta promesa? No te la está haciendo un hombre, te la está haciendo Dios, quien nunca falla, y su palabra es suficiente. Y Él quiere darnos una garantía adicional, su Santo Espíritu. Por eso Pablo dice, nos ha dado las arras una vez más del Espíritu en nuestros corazones. Un comentarista lo dice de esta manera: al darnos su Espíritu, Dios se obliga a sí mismo a cumplir todas las promesas hechas a favor de sus hijos. No porque Dios necesite demostrar que sea fiel, sino porque en su amor quiso darnos seguridad, quiso darnos confianza mientras esperamos el cumplimiento final de nuestra salvación. Queridos hermanos, la seguridad de tu salvación está garantizada por la promesa, por la garantía que Dios ha hecho por medio del sello de su Espíritu en tu vida. ¿Hasta cuándo? Pues Pablo dice, hasta la redención de la posesión adquirida. Esto no significa, queridos hermanos, que la salvación que tú y yo hemos obtenido está incompleta. No. Cristo ya pagó en la cruz. Efesios dice, así que tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Tú ya has sido perdonado, has sido justificado, has sido aceptado como hijo de Dios. Sin embargo, todavía esperamos la culminación final de nuestra redención. Mírate tus manos, hermano y hermana, mírate tus manos. Mientras te corra sangre por tus manos, todavía vas a vivir en esa naturaleza pecaminosa que necesita ser redimida, porque vivimos en cuerpos afectados por el pecado, por el sufrimiento y la muerte. Y cuando se habla de la redención futura, como dice Pablo en Romanos, está refiriéndose a que todas esas promesas se van a cumplir con la glorificación de nuestros cuerpos. Es que, queridos hermanos, cuando Cristo vuelva, seremos transformados completamente. El pecado será eliminado para siempre. La muerte, la cual ya vencida, será declarada plenamente vencida. Y recibiremos un cuerpo semejante al de Cristo. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Seremos semejantes a Él, como Juan lo describe. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Por eso, queridos hermanos, hoy gozamos de una herencia, de una garantía, de unas arras que nos aseguran que vamos a recibir todo esto en el día que estemos en la presencia del Señor. Que mientras esperamos ese día, queridos hermanos, el Espíritu Santo permanece en tu vida. Como el Señor lo dijo, os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Queridos hermanos, tú no debes dudar de tu salvación.
está garantizada por el sello del Espíritu Santo, quien te ha dado un anticipo de la gloria manifestada de Dios. Por eso, cada día que el Espíritu mora en nosotros es un recordatorio, queridos hermanos, que estamos camino al cielo. Que aunque atravesamos pruebas, sufrimientos, momentos de debilidad, malas noticias, desánimo, quiebra espiritual, etcétera, 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 si tú eres un creyente, tienes al Espíritu Santo, el cual no te abandonará, no abandonará la obra de sus manos. ¿Por qué lo dudas? Le creemos más al enemigo de nuestras almas cuando nos susurra que al mismo Dios, quien ha prometido, y Él no miente. Porque la Escritura dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Espíritu Santo es un anticipo, es un recordatorio de que estamos camino hacia la eternidad y que estamos seguros. Por eso, queridos hermanos, podemos ver el futuro de una esperanza distinta a lo que lo ven aquellos que no lo conocen. Porque sabes que el Espíritu Santo te acompañará, porque sabes que el Espíritu Santo te va a santificar, porque sabes que el Espíritu Santo va a preservarte hasta el día en que tú y yo veamos cara a cara a nuestro Señor y seamos semejantes a Él. Amén. ¿Qué significa el sello del Espíritu Santo? Viene el Espíritu Santo a morar en cada creyente en el momento de su conversión y que declara, esta persona me pertenece. Pero ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Para qué se nos ha dado? Pablo termina diciendo en el versículo 14, en la última parte, para la alabanza de su gloria. Mira, quiero que nos detengamos un momento. Ha empezado diciendo en el versículo 6 que el Padre nos escogió para la alabanza de su gloria. ¿Cuántos han sido escogidos por el Señor? Levanten la mano. Muy bien, que vamos muy bien. Después nos dice el Hijo, Padre, luego el Hijo, que el Hijo nos redimió, el precio de su sangre, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Cuántos han sido redimidos por el Hijo? Dale gloria a Dios. Y luego nos dice que el Espíritu Santo nos selló una vez más para la alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir, hermano? Que tu salvación, que tu redención y que tu elección no son porque tú eres bonito, ojo. No son porque somos los mejores, no. No son porque, somos los favoritos de Dios. No, olvídate de eso, quítatelo de tu mente. ¿Sabes cuál es el propósito? Es la alabanza de Dios. No hay mérito personal. Todo esto ha sido hecho para la gloria de Dios. Si bien es cierto, la salvación trae grandes bendiciones, pero el objetivo final no es el hombre, sino es que Dios sea exaltado por su gloria, sea exaltado por su amor, su poder y su fidelidad. Muchas veces reducimos la salvación simplemente, nos ha salvado del infierno, qué bonito, y ahora vamos al cielo. No, las bendiciones son reales, pero no constituyen el propósito supremo de la salvación. Sin el propósito supremo es que Dios sea exaltado. Por eso Pablo decía, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, tu salvación son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, yo pregunto, todos aquellos que han sido escogidos por el Padre, todos aquellos que han sido redimidos y todos aquellos que hoy han sido sellados por el Espíritu de la promesa, ¿tu vida está reflejando la gloria de Dios? Ahí está el gran desafío. Si hemos sido escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo, sellados por el Espíritu Santo, entonces, queridos hermanos, nuestro mayor propósito en la vida es vivir de tal manera que Cristo sea exaltado en todo lo que hacemos, porque ya no nos pertenecemos. Queridos hermanos, si una de las cosas que va a hacer Satanás en tu vida es hacerte pensar de que tú no estás seguro en las manos de Dios, pues yo quiero recordarte que todos aquellos que tienen el sello del Espíritu Santo, aquellos que han creído en el Señor y han puesto su confianza plenamente en Él,
han sido declarados separados, que ahora le pertenecen, que ahora su vida, dice, esto le pertenece al Señor. Por eso no debes vivir bajo las mentiras de Satanás. Una de las cosas que ha usado para destruir la iglesia y hacerla sentir débil es hacerte pensar de que tú no le perteneces al Señor. Pero la palabra de Dios es clara. Tú ahora le perteneces al Señor. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y esto hace una distinción grande, querido amigo. Porque si tú no tienes al Espíritu de Dios, tú no tienes y tú no le perteneces al Señor. Debes creer el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio de la buena noticia. Estábamos condenados a morir separados de Dios, pero Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para morir por ti y por mí en la cruz. Él llevó el peso de nuestros pecados, la ira del Dios sobre Él. La salvación ya fue ganada, solo tienes que acercarte a Él en arrepentimiento y fe y entregarle tu vida. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.